que consideramos la representación femenina influyente y más poderosa dentro del mundo judío hispano contemporáneo. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y vamos a escuchar a cada una de ellas hablándonos de su rol dentro del mundo judío y sus proyectos futuros. Están con nosotras las siguientes ilustres mujeres que las voy a presentar ahora y que, por cierto, están ubicadas en diferentes rincones del mundo. Vamos a ver. Tenemos a Liliana Benveniste de Argentina, que representa al Centro Cultural Sefarad. Tenemos a May Sandra, directora de Enlace Judío en México. Moria Ferrus de Barcelona, que presenta la Nova Escola Catalana. Tenemos a Ginny Milgram, autora y conferencista, también genealogista, una cubana de Miami. Shula Sherem, presidenta de la Fundación Hispano-Judía en México. Tenemos también a Marion Fisher de Israel, autora de Integrated Emotional Intelligence, y a Lucía Conte desde Barcelona, quien es la presidenta de Tarbut Sefarad. Entonces vamos a comenzar esta conversa acerca de sus roles dentro del mundo judío hispano contemporáneo. Tenemos 2 preguntas para cada una y un límite de tiempo de 8 minutos para contestar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera persona, la primera mujer, que es Liliana. Liliana, por favor, te voy a hacer las 2 preguntas de una vez. Cuéntanos un poco sobre quién eres, cómo ves tu rol como mujer judía hoy en día y cuál es tu próximo paso, el próximo logro futuro. Bueno, en principio, aquí en Argentina, buenas tardes para todos. Es muy importante para mí estar acompañando a este excelente grupo de mujeres, como dijo nuestra coordinadora. Y también, bueno, voy a hacer mi presentación. Tengo muchos roles diferentes, así que voy a tener que hacer una pequeña semblanza de cada una de mis actividades. Espero que lo pueda hacer de manera breve. Como bien dije recién, estoy en Argentina, nací en Buenos Aires, soy cantante, compositora, profesora de ladino, profesora de informática y analista de sistemas. Tengo el cargo de vicepresidente del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires y coordino los talleres y cursos del área cultural. Soy miembro de la plataforma Herencia, creada por el Centro Sefarad Israel de Madrid, una red global de cooperación en la que los miembros comparten los proyectos que se realizan en sus comunidades para mantener las raíces culturales de Sefarad. En agosto de 2016 fui nombrada miembro del grupo Yadarim, embajadores, de la Autoridad Nacional del Ladino, organismo creado por el gobierno israelí, con sede en Jerusalén. En enero del 2018 recibí la medalla de las 4 sinagogas sefaradíes de Jerusalén en reconocimiento por mi trabajo con la cultura sefaradí en todas sus facetas. Y en mayo de ese mismo año fui nombrada embajadora de la Red de Juderías de España para América Latina. He presentado y continúo haciéndolo mis espectáculos musicales en diferentes lugares de América, Europa, África y Asia. Dicto talleres, cursos y seminarios de ladino y también sobre música y cultura sefaradí. Coordino el ciclo semanal Raíces de Sefarad, ahora desde la pandemia online, que ofrece conferencias de temática sefaradí con profesores invitados, y también soy editora de la página web esefarad.com y del boletín semanal Sefarad Noticias del Mundo Sefaradí. Soy la creadora y conductora del ciclo Encuentros de Al-Had, una actividad de charlas semanales en ladino con invitados de todo el mundo, donde se hablan de todos tipos de temas, siempre y cuando sea en lengua judeo-española. Cada conmemoración del Día Internacional de la Mujer me insta a reflexionar sobre cómo vamos y en qué es lo que nos falta hacer para ser factores de cambio en nuestros círculos de influencia.
Este es un día en el que nos damos el tiempo para conocer los retos a los que el género femenino se ha enfrentado a lo largo de los años y valorar la lucha de tantas mujeres valientes que nos heredaron un Femenina. mundo un poco más Cada equitativo y menos conmemoración. adverso, pero no completamente justo todavía. Desde la óptica de mujer judía, entiendo que debemos hacernos eco de de los legados fundamentales del judaísmo y de la tradición judaica en concordancia con nuestro rol profesional y nuestra condición de mujer. En mi caso particular, he tomado como objetivo la recuperación y difusión de la lengua judeo-española y también la cultura judía sefaradí, no solo como legado, sino como representación y reafirmación de la identidad. Trabajo arduamente en este sentido, utilizando todos los medios que encuentro a disposición. Y también me empeño en establecer puentes entre personas e instituciones para lograr un trabajo conjunto en un ambiente placentero y de mancomunidad, sin dejar de lado mi vida familiar y la tradición judía, por supuesto. Este es un día que pienso que es para hacer énfasis en la importancia de una búsqueda que aún no termina y resaltar las injusticias a las que se enfrentan las mujeres y las niñas y que están muy presentes en nuestra rutina diaria. Debemos ser conscientes de las situaciones que se viven a nuestro alrededor e involucrarnos activamente para dar un paso más hacia una sociedad más justa y equitativa que no haga diferencia de género. En el ámbito del trabajo y la participación comunitaria, dentro de la corriente reformista, la mujer prácticamente se ha igualado al desempeño del hombre. Sin embargo, tengo que hacer la salvedad de que no en todas las corrientes del judaísmo es de la misma manera. Y es en estas otras corrientes donde es importante para mi pensamiento trabajar en pos del rol de la mujer y de su inserción en aspectos centrales de la vida cotidiana familiar, comunitaria y de autorrealización, es decir, ser más inclusivos para la mujer de lo que son hoy en día. Como dije, si bien esto se puede ver encaminado y contemplado en comunidades de corriente reformista, creo que aún falta hacer un gran trabajo en este sentido en otras corrientes del judaísmo. A título personal, he tenido oportunidad de desarrollarme y realizarme en el sentido que me he propuesto, tanto en el aspecto personal como en el profesional. Pienso que como mujeres debemos estar comprometidas con la visión judía de la búsqueda continua por un mundo mejor y solidarizarnos con el sufrimiento de los otros. En otros aspectos entiendo que no podemos ni debemos quedarnos calladas, sino al contrario, debemos levantar la voz en contra del abuso sexual y el maltrato a la mujer en cualquier entorno que esto se produzca. Tengo la esperanza que en un futuro muy cercano no tengamos diferencias de género en ningún aspecto de nuestras vidas. En ese sentido entiendo que vamos caminando y sé que aún debemos sacudir a las comunidades y al mundo entero para lograr el cambio de paradigma por el que venimos transitando. Tenemos mucho camino recorrido y falta mucho por caminar todavía. Con respecto a lo que veo en mi futuro, espero firmemente poder continuar con mi labor y también lograr involucrar y comprometer en esta tarea a jóvenes que puedan acompañarme y continuar con la meta. Y para finalizar, espero que este Día Internacional de la Mujer sirva para tender puentes hacia otras mujeres con las que compartimos el deseo de un mundo mejor y más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Qué sentida tu presentación y en realidad que es muy pertinente tu intervención acerca del rol de la mujer judía. Los mejores deseos para el Centro Cultural y para tu carrera, como eh, es un poco difícil decir todas las cosas que tú eres. Es maravilloso, admirante
inspirador para nosotras, para las futuras generaciones y larga vida a tu labor. Feliz día. Muchísimas gracias. Ok. Ok, ahora es el turno para May, quien es la directora de Enlace Judío en México, May Samra. Estamos aquí, por favor, vamos a hacer las mismas preguntas y tu intervención acerca de tu rol como mujer judía en este mundo contemporáneo y cuál es tu próximo paso para logros futuros, miras hacia el futuro. Muchas gracias. Soy May Samra, directora de enlacejudío.com, un sitio judío en español basado en México con alcance mundial de 8 millones de lectores y seguidores. Mi misión con Enlace Judío es comunicar y unir, mostrar la verdad de Israel, dar a conocer el judaísmo, hacer en una sola comunidad al mundo judío de habla hispana. Nací en una familia judía de Líbano, entre dos culturas patriarcales, la árabe y la judía, en las cuales ser mujer definitivamente no era una ventaja. De adolescente atravesé una guerra civil que me hizo aún más vulnerable, pues en la guerra mi familia lo perdió todo. La esposa de mi abuelo murió en la calle, alcanzada por unas balas de un francotirador. Si añadimos a esta mezcla el dolor del exilio y mi llegada como refugiada a México, cuya cultura es misógina, entenderemos sin duda la camisa de fuerza en la cual me vi envuelta cuando a los 18 años, a 6 meses de haber llegado a tierra azteca, me casé con un clan árabe. Una camisa de fuerza en la cual millones de mujeres están envueltas hoy mismo, en el siglo XXI, en mi país y alrededor del mundo. Una camisa de fuerza muy difícil de desgarrar, pues no hay nada más duro que deshacerse de conceptos heredados, casi genéticos, que imprimen en la mente que las mujeres somos vulnerables y que la única forma de salvación es a través de un hombre. Mientras luchaba por salir de la servidumbre impuesta y autoimpuesta, escribí un libro de cuentos. El libro se llama Mujeres Desatadas, está aquí, y lo volví a hojear mientras preparaba esta plática. Me impactó el hecho que en los 15 cuentos que componen el libro, a la distancia, las mujeres están presas y han encontrado distintos subterfugios que les permiten sobrevivir, pues no pueden salir de su dolorosa realidad. Una de estas mujeres está teniendo sexo con su marido y se evade escribiendo la lista del supermercado, ajena a lo que vive su cuerpo. Otra se arriesga a tener relaciones adúlteras en el baño público de un gran almacén, bajo las cámaras, buscando ser atrapada y milagrosamente liberada del yugo. El sexo ha sido una de las formas de controlar a las mujeres y también para ellas una manera de evadir la realidad. Otra mujer, cuyo parecido con mi suegra es pura coincidencia, encuentra la salida mediante la muerte. Tristemente, así sucede en varias partes. El cuento que en retrospectiva más me impactó es el que relata la historia de una mujer judía sumisa y entregada, y por desgracia es una historia real. Su nombre es Ana y me contó acerca del día en que descubrió que Dios existe. Ana tiene un hijo al cual dedica su vida. El hijo sufre de un defecto congénito en un dedo que han empeorado las operaciones. Un día, para mimarlo, la mujer le compra un hámster. Voy a leer del libro. Entre el hámster y la terapia de su hijo, la jornada se torna agotadora. Llega el marido tarde, cansado y con ganas de desquitar su mal humor. Aunque la ve agotada, le pide bistecs encebollados con 2 salsas, como acostumbra hacerlas mi mamá. La mujer accede, como siempre, pero algo sucede. El hámster se ha salido de su jaula, corre por el pasillo y se encuentra con el amo de la casa. El hombre empieza a gritar: «Hay un ratón en mi casa». Insulta a mujeres y ratas por igual,
que son dos especies escurridizas. Ya me dio asco dictar, ya se me quitó el apetito. El calvario de Ana es sustituido por una cama mullida. Al otro día, Ana revisa la jaula y no encuentra una sola rendija a través de la cual haya podido escapar el hámster. Primera conclusión, Dios y los milagros existen, pues Dios sacó el animal de la jaula para socorrerla. Segunda conclusión, los hámsters sí traen suerte, pues el marido abandona la casa. Al releer el cuento no podía dejar de pensar en las miles de Anas en el mundo que esperan la mano de Dios o la de la suerte o acuden a actos locos de desesperación para liberarse. A las que rezan para que el marido, el suegro o el jefe mueran súbitamente. Algunas son como Ana y otras como el hámster. Son incapaces de tomar iniciativas. ¿Y por qué? Porque no tienen recursos o estudios o fuerzas, porque no quieren perder a sus hijos, porque no pueden renunciar al concepto tradicional de familia, porque las leyes así lo dictan, porque la cultura, la religión, la sociedad o sus propias mentes las tiene presas a perpetuidad. Son estas mujeres, estas millones de mujeres que como mujeres judías y empoderadas debemos apoyar desde donde estemos. Apoyarlas a través de legislar desde las tribunas para que tengan derechos, a través de la educación para que conozcan esos derechos, a través del empleo para que tengan oportunidades, a través de la comunicación, de la prensa, luchando para que el mensaje de fuerza, de igualdad, sea para todas las mujeres. Y a través del ejemplo, porque cada día, cuando una mujer fuerte sale a trabajar, inspira a otras, a niñas, a que desaten otra venda más de sus camisas de fuerza, a que vivan su presente. Por ello, me congratulo hoy de estar con 7 mujeres fuertes. No cabe duda que todas ustedes han llevado a cabo una lucha feroz por ser, por trascender, por ir más allá de sus límites. El futuro está más allá del mundo judío, aplicando al mundo el valor judío de luz para las naciones. Vengo de un país donde se anunciaba con tristeza el nacimiento de una niña. Sin embargo, mi hija, al presenciar mi lucha, rompió todos los moldes, derrumbó todos los prejuicios, ha salido victoriosa y se ha vuelto mi fuerza en las batallas de la vida. Por ello, no subestimo la fuerza de las mujeres del mundo judío. La lucha la traemos en la sangre. Maravillosa, maravillosa intervención. En realidad que tocas las fibras con esta narrativa, las fibras del sentipensar en el cuerpo femenino. Es fantástico. ¿Cómo se llama tu libro otra vez? Me encantaría que pongamos como el link para que las personas puedan leerlo. Se llama Mujeres Desatadas. Desatadas. Mujeres desatadas. Muchas gracias, May, por tu intervención, muchas gracias por toda tu labor. Larga vida de nuevo a tu labor y que sigamos adelante colaborando y empoderándonos. Maravilloso. Ahora tenemos a Moria Ferruix de Barcelona, quien es la presidenta de la Nova Escola Catalana. Bienvenida, Moria. Queremos escucharte también, contándonos sobre tu desempeño, tu labor, tu obra y la visión a futuro. ¿Ok? Te dejo. Sí, muchas gracias por haber organizado este acto y muchas gracias por estar aquí, 8 mujeres hablando el día 8 de marzo. Pues me llamo Moria, os hablo desde la ciudad de Barcelona. Aquí ya son las 6 de la tarde. Yo me dedico como profesión, soy maestra de educación especial, o sea, trabajo con niños y niñas
en la escuela pública que tienen ciertas dificultades. Y además, entre otras muchas cosas, soy la presidenta de una institución que se llama Nova Escola Catalana, Nueva Escuela Catalana. Y ahora me podéis decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el judaísmo, no? ¿Por qué nos hablas de esto? El otro día me lo preguntaban, ¿qué tiene que ver la escuela con el judaísmo? Pues tiene que ver mucho, porque escola es el nombre medieval para sinagoga, de escola, school, shul. ¿Veis aquí cómo se escola, escuela, school, shul? Es el nombre medieval para la sinagoga. Entonces yo os hablaré hoy un poquito desde el ámbito litúrgico, que esa es mi posición dentro del mundo judío. La Nueva Escola Catalana quiere decir la nueva sinagoga catalana, y es una institución cultural que la establecimos hace unos 4 o 5 años con la finalidad de recuperar el legado que se perdió en Sefarat en el año 1391 y después posteriormente en el año 1492. Y por eso muchas de vosotras estáis en el otro lado del charco y no aquí en Europa, también debido a lo que pasó en el año 1391 y posteriormente en 1492. ¿Qué tiene de innovador o qué tiene de bonito la Nueva Escola Catalana? Pues que la creamos con el interés, con la intención de recuperar el antiguo legado de las comunidades. Pues sabéis que antes en Sefarat pues había el rito castellano, el rito catalano, el rito navarrés, el rito leonés, el rito andalusí, todo tipo de ritos diferentes. Y cada uno rezaba con su rito, cada uno rezaba con las melodías que le llegaban al corazón y cada uno rezaba de la manera que le resonaba a su alma rezar. Por ejemplo, si a mí me ponen en una sinagoga ashkenazí, pues quizá me pongo un poco más triste de que si estoy en una sinagoga sefardí se me alegra más el alma. Entonces, nosotros decidimos pues inspirarnos en recuperar aquello que nos es propio, ¿no? Aquello que hace años se perdió, pero hace años también era nuestro. Y si quizás la Inquisición no nos hubiera partido por la mitad, pues igual hubiéramos podido continuar 500 años más en la península ibérica continuando con estos ritos, pero la Inquisición nos lo prohibió. Pero igualmente hemos llegado hasta el 2020, o sea que lo estamos haciendo bien. Nosotros, una de nuestras intenciones es ayudar, de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, recuperando ritos antiguos y recuperando tradiciones antiguas que forman parte de nuestro ADN, también como judíos, sobre todo, que no se fueron, sino que se quedaron en España. Por tanto, muchos judíos anusim, muchos conversos, muchos criptojudíos, que hoy en día están rezando en comunidades con ritos completamente alejados de lo que les pertenecería, si así lo quisieran, como podría ser un rito catalán o un rito español y portugués, por ejemplo. Pues nosotros creemos que con esta innovación que estamos haciendo podemos, y de hecho somos fuente de inspiración para multitud de comunidades emergentes que hoy en día están surgiendo, para cantidad de mini-anim independientes que hoy en día están surgiendo en diferentes partes del planeta. ¿Con qué finalidad también? Y de ahí también viene la innovación. Nosotros somos sefardís, o como mínimo yo así me identifico, o parte sefardí. En todo caso, ashkenazí me queda un poco lejos. Como decía al principio Liliana, me permito recoger un poquito lo que ella decía, ciertas corrientes sí que han incluido a la mujer dentro del mundo público, litúrgico, sinagogal. Pero el mundo sefardí no lo ha hecho. Bueno, sí que lo ha hecho porque lo estamos haciendo ahora. Una de nuestras innovaciones es crear comunidades sefardíes con una participación activa de las mujeres allá hasta donde ellas quieran. Si pueden ser 100% igualitarias, mejor. Y si no, pues hasta allá donde ellas quieran o deseen llegar. Por tanto, estamos hablando de un cambio de paradigma dentro del mundo sefardí, liderado por mujeres
y liderado por hombres que ayudan a estas mujeres a que esto sea realidad. Por tanto, podéis imaginar que el trabajo que tenemos delante, pues no, pequeño no es en todo caso, es casi un paso de gigante. Pero creo, definitivamente creo que tanto por nosotras como para nuestras hijas, como para nuestras nietas, como para nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y más, y más, y más, y más, hasta el 1391 o hasta el 1492, creo que es un acto de memoria histórica, de reparación también histórica. Poner a la mujer en el lugar que le corresponde, en un lugar inclusivo dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras instituciones y sin forzar a nadie, obviamente, pero simplemente que aquella mujer que les salga del alma estudiar o aquella mujer que le salga del alma cantar o aquella mujer que le salga del alma dirigir, que pueda hacerlo y que sea un buen modelo para las futuras generaciones. ¿Qué me gustaría para el futuro? Pues todo lo que os he dicho, me encantaría que fuera realidad poco a poco, que cada vez seamos más, que cada vez nos podamos unir. Por tanto, un acto como este pues es importantísimo para ver lo que los otros piensan, para conocer más allá de nuestras comunidades, más allá de nuestras ciudades, más allá de nuestros países. Saber que en todas partes del mundo hay mujeres que quizás piensan igual y, por tanto, en lugar de perder el tiempo discutiendo, lo mejor que podemos hacer es estar todas juntas y eso nuevo que queremos crear, esos espacios nuevos, inclusivos, comunitarios, sefardíes e igualitarios, que dejen de ser pensados como un hecho del futuro y que empecemos a pensarlos como un presente continuo que nos va a hacer llegar de la mejor manera posible a este futuro que esperamos. Y muchas gracias. Maravillosa. Muchas gracias, Moria. Tú introduces un tema un concepto muy importante que es la reparación, la reparación histórica. Y de verdad que pasando, sí, por esto, el hecho de tomar las riendas, trabajar e involucrarnos en una vida religiosa o emprendiendo actos culturales, es la mejor forma de reparación que podamos hacer. Es entrar en la academia, es entrar en la discusión también de la mujer y mucha admiración a todo tu trabajo. Nos ha impactado realmente muchísimo y queremos seguir escuchando avances de la Nova Escola Catalana. Fantástico. Muchas gracias. Gracias, chao. Y ahora, teniendo en cuenta este hermoso concepto de reparación histórica, llegamos a Jeannie Milgram. Jeannie Milgram, una cubana de Miami, que, bueno, muchas personas de Esfarad, Enlace Judío, ya la conocemos, llevamos años siguiendo su trabajo, su investigación, sus obras. Jeannie, ¿estás por ahí? Aquí estás, una cubana de Miami que nos va a contar también sobre su trabajo extenso, como el de todas las mujeres que llevamos escuchando hasta ahora, y proyectos futuros. Vamos a ver, Jeannie. Creo que tu sonido no está saliendo. Hola, perdona. Gracias, Diana. Para mí es un gran orgullo estar y un honor, más que nada, ser parte de este ilustre grupo de mujeres y especialmente en el Día Internacional de la Mujer. Todas las que estamos en este particular momento aquí juntas son buenas amigas mías, colegas, personas que la verdad que veo que ayudan en general a subir a la mujer judía. Yo nací católica en Cuba,
en el seno de una familia española que por 623 años vivieron primero como judíos, después como criptojudíos escondidos y finalmente como católicos en el pueblo de Fermoselle en España, en la región de Zamora. Iban de España a Portugal continuamente, pero como buenos judíos que tienen unas diásporas bien fuertes, de ahí mi familia vivió entre España, Portugal, Islas Canarias, Cartagena, Colombia y finalmente Cuba y Costa Rica. Mi papá por la parte costarricense, mi mamá por la parte española cubana. Esto fue algo que yo pude aprender porque llegué a hacer mi genealogía maternal hasta encontrar 22 abuelas en una cadena sin interrumpir hasta 1405. Ese fue mi trabajo inicial y en los últimos 3 meses logré llegar mucho más atrás. Bueno, no tanto más, pero 1381, donde encontré realmente que desciendo de una familia española rabínica, y voy a estar escribiendo sobre eso pronto. Yo regresé a la religión de mis ancestros y hoy en día mi identidad completa es ser una mujer no solo judía, sino judía y orgullosa. Principalmente mi rol en el mundo, lo que yo considero que es mi rol, es traer conciencia al mundo judío de personas como yo, porque hay muchas personas que se acercan y dicen, me siento judía. Yo siempre me sentí judía. Me sentí judía sentada en un colegio católico. Me sentía judía sentada en una iglesia, tomando la primera comunión. Me sentí judía mientras era líder de los turnos de los jóvenes de espiritualidad. Quizás no poniéndole un nombre y apellido a judío, pero me sentía que aquello no era. Así que es importante traer conciencia al mundo judío, askenazí, sefaradí, sobre este tema. Hay muchas personas como yo que hemos pasado muchísimo trabajo. Algunas están en este chat que estamos hablando. Esa es la historia de cada una para decir, pero este regreso a la religión de nuestros ancestros no es nada fácil. Para poder regresar, normalmente uno pierde a todo el mundo. Al principio para mí, la familia, los amigos de preescolar, los amigos de universidad. Es como para regresar uno tiene que romper todo lo que tenía como un rompecabezas y volver a armarlo con mucha dificultad, con mucha tristeza, pero finalmente llegando a este punto. He viajado por todas partes del mundo dando charlas. He dado charlas en el Parlamento en Israel. He hablado en el Parlamento, en la prensa del Parlamento de la Unión Europea. En Estados Unidos he hablado en las grandes conferencias de AIPAC. No solo hablo de este tema en grandes, sino a grupos en Dinamarca, en España, en Perú, en Guatemala. Voy y hablo, perdóname, a todos para que todo el mundo sepa quiénes somos y que de verdad todavía existimos después de 500 años. A través de la organización Culano y otras en Israel, tengo grupos que aprenden conmigo. Soy directora de las comunidades emergentes desde Monterrey a Recife. Y en esa, solo en mujeres, tengo 400 y pico que continuamente les estoy enseñando. Les enseño sobre la vida judía cotidiana, los festivos y mucho más. Ese mucho más es ser la amiga que yo no tuve en esos momentos tan duros. Aconsejar, ayudar, animar y como lo mejor que puede hacer una mujer para otra mujer es siempre enderezarle la corona sin que la otra mujer sepa que la tenía jorobada. Ese yo considero que es mi rol. Yo estoy siempre muy accesible a ayudar a que encuentren sus propias raíces, si así lo desean, o preguntas como ¿qué hago con Nochebuena? Mi familia toda es católica, o sea, yo tengo el problema el 24 de diciembre todos los años, siendo una mujer ortodoxa que lo soy,
judía que hago con toda mi familia y mis hijos que no regresaron al judaísmo conmigo, que hago porque ellos todos celebran Nochebuena. O sea, esto es algo que vivimos todavía, infinidad de dilemas personales, pero trato de ayudar y animar. También me dedico a subir data de las víctimas de la Inquisición y su genealogía para que otros puedan encontrar estas raíces judías. Mi colección subió a Jewish Gen y logré recopilar 50,000 nombres y entradas para que las personas puedan encontrar sus propias genealogías. Todo esto lo pueden encontrar en Jewish Gen. He escrito 5 libros. Comencé precisamente en Buenos Aires con mis buenos amigos Liliana y Marcelo Benveniste, quien les hice mi cuento. Hablé en la sinagoga de ellos allá y sentada en Buenos Aires escribí casi todo el libro de mis 15 abuelas con el ánimo que me dieron ellos, y que la verdad eso es lo que tenemos que hacer para otros, es animar. Todos estos libros que he escrito están en Amazon y los pueden acceder. Hacia el futuro quisiera completar el proyecto que comencé en el 2015, donde estoy enfrente de digitalizar todos los expedientes de la Inquisición a nivel mundial. Y esto me tomó a mí décadas de poder llegar a mis 22 o no sé, en algún momento serán 25 abuelas, pero otras personas que añoran poder tener ese tipo de conexión hacia el pasado. Así que siempre estoy, eso sería para mí el logro. En este momento hemos terminado casi más de la mitad de los que están en Portugal. Estamos firmando el contrato con España y con México. Siempre estoy buscando nuevas maneras de validar a las personas que regresan para ser parte del pueblo judío, y debemos siempre de automáticamente subir a otras mujeres y nosotros mismos animar para uno mismo poder subir. Así que muchas felicidades a todas en este día y es un orgullo para mí estar aquí. Gracias. Qué maravilla, Ginny. Lo que tú haces, en realidad todos los que seguimos tu obra y tu trabajo, tu research, tu contribución, sabemos que esto es el inicio de un nuevo paradigma. Estamos fascinados. Hay muchas personas intentando, ¿entiendes?, buscar sus orígenes, también estudiar, y esto resuelve mucho, en realidad mucha parte del conflicto identitario de nuestra América Latina y el Caribe, y muchas personas no lo han visto. Y tu trabajo es el punto de partida para que esta crisis de identidad se resuelva, y te queremos agradecer. Y gracias por habernos acompañado hoy, y esperamos que todos tus proyectos se den con éxito y que sigas con esa energía y esa onda maravillosa que le metes a todo, y nos veremos pronto. Gracias Diana. Ok, bueno, es que es muy emocionante estar aquí con ellas. Ahora tenemos a Shula Sherem. Shula Sherem es la presidenta de la Fundación Hispano-Judía en México. Entonces, vamos a escuchar lo que tienes por decirnos acerca de tu rol. Pues, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes, buenos días, donde estemos. Pero yo desde México quiero compartir en estos, que me enorgullece mucho compartir con diferentes mujeres de diferentes partes del mundo, pero todas en uno mismo, con un mismo rol. Es genial, la verdad, porque hoy festejamos a la mujer. Aunque en otras partes del mundo se llora por la guerra, o aquí en México por la delincuencia, por la agresión al ser humano, hoy yo festejo a la mujer, pero a esa mujer que lucha, que siente, que trabaja, que se exige como madre, abuela, amiga, esposa, pero sobre todo a la mujer fuerte ante la adversidad. Yo, que en mi caminar desde muy joven trabajé en el voluntariado con cuerpo y alma, porque sí, desde que tengo uso de razón me encantaba estar ayudando aquí, ayudando acá, ¿sí?
Hoy me enorgullezco muchísimo como mujer, ¿no? Que yo me caso muy chica, tengo familia joven, pero me enfoco en el voluntariado, cosa que creo que hoy los jóvenes deben de aprender, que puede uno hacer 1000 cosas, 1000 trabajos, tener hijos, soy madre de 4, 8 nietos, y aún así nunca descuidé para mí el trabajo hacia los demás. Construí una carrera en WISO, la verdad fui presidenta, me enseñó la WISO Mundial, y yo cuando presidí WISO México y muchos proyectos más, a la hermandad, que si damos un granito de nosotras mismas al mundo, nos llena de felicidad y alegría, porque se expande, el poder dar, lo compartimos con la familia, con el abuelo, con el hijo, y van aprendiendo. Y creo que ese es mi mensaje de hoy como mujer. Demos para que aprendamos en nuestro núcleo familiar, enseñemos a nuestros hijos. Yo en el voluntariado, la verdad es que encontré una carrera, no descuidé nunca mi hogar y a uno mismo como mujer, ¿no? Hoy día me honro en presidir la Fundación Un Mundo Sin Quejas AC, que apoya a los más vulnerables de la gente en México. Soy miembro del Consejo del Instituto Cultural México-Israel y presido en México la maravillosa Fundación Hispano-Judía, que bueno, fue creada en el 2016 por nuestro presidente David Hachuel, a quien mandamos un saludo desde acá, y que nuestra misión principal es el acercamiento entre las culturas hispana y judía, así como la divulgación y promoción de toda la cultura judía. Nuestro proyecto principal para cumplir esta misión es la creación y desarrollo del Museo Hispano-Judío, centro ubicado en Madrid, que servirá para dar a conocer a la sociedad española y a los turistas internacionales la milenaria historia del pueblo judío, y así contribuir mediante la educación en el establecimiento de puentes que fomenten el conocimiento mutuo, y clarísimo que, por supuesto, digo yo, mi objetivo principal es enseñar todos estos valores a los jóvenes. Si me preguntan cuál es mi visión hacia adelante, es construir puentes, justamente, pero para abajo, las raíces, ya sé que crecen así, pero yo siempre he dicho que si no enseñamos a la juventud a seguir trabajando, sobre todo en esto, el tema del voluntariado, pues tarde o temprano las instituciones, fundaciones van a desaparecer. Entonces, mi objetivo principal es, traer a México esta fundación que llegó, ya está en México, es joven acá, tiene 1 año apenas, y bueno, pues yo me honro muchísimo en presidirla. Sí me siento muy contenta, muy orgullosa, la verdad, porque ya es 35 años que dedico mi tiempo, la verdad lo digo con el alma. Son a veces 24 horas al día que estoy trabajando y viendo y ayudando y uniendo, liderando proyectos distintos, que si para la gente de la calle, que si para Israel, que si para mi adorado México, porque para mí México es mi patria. Entonces sí estoy preocupada, estoy todo el tiempo atenta a lo que sucede y trato de hacer un trabajo de corazón. Todas se preguntarán, bueno, y descuidas la casa, y tú cómo estás y cómo lo haces para estar bien, tú como mujer, y el ejercicio y la familia, siempre lo he dicho. Bueno, pues la organización, el apoyo, siempre he dicho que contar con el apoyo en casa es súper importante, a quien agradezco muchísimo, ¿no? Porque hoy que se festeja el Día de la Mujer, sí valdría la pena también que pensemos por qué estamos aquí. Creo que nosotros tenemos la fortuna de tener apoyo con los esposos, con los hijos, y la que no lo tiene, bueno, pues saldrá adelante con el alma, pero el alma, la mujer es del alma. Y yo les quiero, pues para terminar, decir unas palabras muy bonitas que para mí siempre digo y termino agradeciendo a Dios, porque Él para mí Él me enseña el camino. Yo soy solamente una persona, digo yo, que mueve, es el don que Dios me dio, lo sé, lo reconozco, pero lo comparto. Y todo se lo debo a Él. La visión de Dios con la mujer es: eres un diamante que no se exhibe ante cualquiera. Eres como yo, que soy recatado y estoy oculto en el cielo, pero manejo el mundo. Eres como el alma encendida dentro del cuerpo, pero que lo mueve y le da vida. Tú eres
la que transmites los valores y principios y la pureza corporal. Si tú no los transmites, nadie más lo hará. De ti depende la siguiente generación. Me despido con esto, con un shalom, por supuesto, y bueno, con ese compromiso de seguir trabajando por nuestros principios, por la Fundación Hispano-Judía, por todo su legado tan maravilloso que hay, no nada más en España y en todo el mundo, porque esta fundación está en Argentina, Panamá, Israel, Miami, y me siento muy privilegiada de pertenecer a este patronato judío y no judío a nivel internacional, y qué mejor que una mujer presida en México esta fundación. Pues qué maravilla. Gracias. Shula. Muy inspirador escuchar a Shula, una fantástica mujer que nos llena de energías para el hacer, para crear. Tenemos ahora a Marion Fischel, que se encuentra en Israel. Es la autora del libro Integrated Emotional Intelligence y está aquí con nosotras para comentarnos sobre su labor y visión en el futuro. Hola, buenas tardes. Es un honor increíble estar entre todas estas mujeres tan maravillosas y estar hablando con todos ustedes. Voy a hablar un poco menos al principio de mi libro porque yo creo que lo importante aquí en este momento para esta audiencia es sobre la labor que tengo con Zamora, que es donde conocí a Jeannie Milgram. Yo tuve un sueño. Sí, tengo sueños raros, creo que la mayoría de nosotros tenemos a veces sueños extraños. Tuve un sueño con un pueblo en Zamora, una iglesia. Era un pueblo donde yo había estado con 19 años y soñé con ese pueblo 30 años después, que había un túnel al lado de la iglesia y habían unos niños atrapados ahí dentro y una señora al final que se llamaba Inés. Entonces reconocí en el sueño que esa iglesia era en Zamora, en este pueblo, y eso me extrañó muchísimo. Entonces, a los pocos meses, de alguna manera, me fui a vivir a España después de 10 años en Israel y empecé a buscar por internet todo el tiempo judíos Zamora, Jews Zamora, todo lo que podía buscar. No encontré nada hasta el 2013, que un día encontré que iba a haber un congreso sobre la identidad judía o algo de Zamora. No me lo podía creer. Yo había vivido en España en distintas temporadas y para mí España era un sitio totalmente vacío de judíos. Yo personalmente no supe que mi familia era judía hasta los 17 años. Y bueno, eso es otra historia. Igual me da tiempo tocar algo, pero yo creo que aquí lo importante es Zamora. Entonces, tuve algunas teorías de por qué esos niños podían estar en ese túnel. A lo mejor eran judíos, a lo mejor no todo el mundo se marchó en 1492. Yo tenía muy poca idea de historia española de los judíos que luego salieron y se conocen como sefaradíes. Yo había vivido 15 años en Gibraltar, en el centro de una comunidad sefaradita, pero ellos eran bastante ortodoxos. Entonces no estaban buscando nada ni probando que eran judíos, eran simplemente la comunidad. Entonces nos venían historias como de un pueblo en las montañas de Portugal que no sabían que la Inquisición se había acabado, cositas así, pero no sabía yo que me iba a encontrar y ir a Belmonte y encontrarme con todo esto. Bueno, entonces a lo que iba, que luego me lío. Fui a la conferencia y me encontré con gente que eran expertos en toda la materia. Jeannie era la principal allí, profesor Jesús Jabrina, mucha gente, y aprendí cosas, algunas que coincidían con las teorías, como decía yo que tenía, y otras que no tenía ni idea. Entonces, mi decisión para ir a ese congreso era, yo lo quiero grabar. Yo en esa época trabajaba de periodista, 20 años en el Jerusalem Post en Israel, que eso sí que es un orgullo de trabajar para un proyecto sionista que empezó en el 1932. Y vale, pues entonces, pero había llegado a la decisión que es mucho mejor la imagen que la palabra escrita, aunque me encanta escribir, pero es que entonces, ya las personas no tienen bastante tiempo para leer y para to pay attention tanto tiempo.
Entonces decidí, me llevo un cámara y vamos ahí, vamos a grabar lo que sea, porque lo que sea va a ser algo alucinante, de una España que yo creía completamente vacía. Y entonces este pueblo, ¿por qué pensé yo que podía hacer algo así raro también? Es porque casi no había carretera para llegar allí y está muy al final, está enfrente de Portugal, casi pegadito. Bueno, ya escuché la conferencia, escuché todo lo que Ginny tenía que decir y me di cuenta de que sí que tenía algo y que tenían que investigar más en mi pueblo, el que me interesa a mí. Pero lo importante aquí es la conexión que hice con Ginny, con Abraham García, que esas personas aparecen en mi documental, que se va a estrenar el premier el verano que viene. Este verano no, desgraciadamente, se me faltó mi coproductor, entonces va a ser un año más tarde. Pero que me di cuenta de que hay mucha gente en España que son judíos. Y eso para una persona como yo, que a los 6, 7 años fue a vivir a España sin mi padre decir que la familia era judía y vivir en el colegio de American School, luego en Marbella en una escuela alemana que también habían jesuitas, pues esto viene a algo lo de los jesuitas. Teníamos clases de religión con los jesuitas y allí hablaban de Dios. Y yo siempre decía, yo no puedo creer en Dios. Pues, ¿cómo va a ser una persona Dios? Entonces yo insistía. Como las clases eran en alemán y casi no me enteraba y lo otro en el español, pues yo leía muchos libros en inglés en casa y leí un libro de Isadora Duncan, la bailarina, donde ella dice que es atea. Entonces yo a los 9 años decidí que era atea, porque desde luego no creía en el Dios que había. Las chicas que nos cuidaban a veces me llevaban a misa y era todo muy oscuro y daba miedo y no me encontraba muy a gusto con eso. Cuando luego fui a un internado en Suiza y teníamos que ir a la iglesia, en cuanto pude, a los 14 años, decidí ir a un grupo que era de religious discussion, que a partir de los 14 años podías ir. Entonces elegí ir a eso y allí decían, bueno, tienes que ser cristiano, no, tienes que ser una buena persona, you have to be a good Christian, you have to be a good person, you have to be a good Christian. Y yo preguntaba, bueno, what if you're not a Christian? A los 11 años ya había empezado a leer los libros de Leon Uris, que hablan sobre la guerra, claro, la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto. Y yo sin saber nada de mi propia familia, me identificaba muchísimo con el pueblo judío y su sufrimiento y estaba muy orgullosa de ellos y de todas las historias. Me hice un experto en todo lo que tenía que ver, y en los grados de los nazis, los campos, los nombres. Hoy en día, gracias a Dios, no me acuerdo de mucho, pero nunca supe nada de los españoles, lo que pasó en España. Entonces, en el 68, cuando fuimos a vivir allí, o en el 67, creo que empezaban a abrir la sinagoga otra vez y siempre hubo una presencia, pero yo no me enteré de nada. Entonces yo volví diciendo cómo puedo haber tenido este sueño sobre una parte de la España muy cerrada y muy lejos de todo, y resulta que Zamora era un centro, el centro más importante en los últimos 100 años antes de la expulsión, porque en 1391 se habían tenido que ir de muchos sitios, entonces subieron para Zamora, y allí el rabino Isaac Campentón escribió un libro que se utiliza hasta hoy para estudiar. No sé dónde estoy, no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero decir que mi película que va a salir, si Dios quiere, el verano que viene, es un intento de pillar ese momento en la historia cuando se empezó a hablar y a ver lo que estaba pasando como el primer despertar, y que he tenido ¿Ya estamos, Diana? Vale, pues estupendo. ¿Puedes terminar esa parte? Sí, por favor? es que no me acuerdo de la frase y tengo la boca sequísima. Pero bueno, si queréis, ¿me quieres preguntar algo? La verdad es que estamos atentos a tu documental, estaremos felices del estreno, estamos esperándolo con ansias y te agradecemos por tu intervención, muy inspirador, haber compartido con nosotros tu experiencia de encontrar tus raíces
y que sigas adelante y nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Chao. Ahora, y para terminar, después de esta inspiradora charla, ya con la mayoría de participantes, tenemos a Lucía Conte, que es de Barcelona y es la presidenta de Tarbut Sefarad. Queremos escucharte, Lucía. Hola, muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todas por tener la oportunidad de compartir este día con vosotras. La verdad es que estoy muy honrada de estar aquí con un grupo de mujeres como las que acabamos de ver. Me toca el difícil papel de ser la última, después de las historias maravillosas que hemos escuchado, pero bueno, el 8 no es un mal número, así que yo os voy a contar también un poquito sobre mí. Me llamo Lucía Conte, vivo en Barcelona, donde trabajo en una universidad, soy doctora en historia, investigo y enseño sobre la historia de y el patrimonio de los judíos de España, y además soy la actual presidente de la Asociación Cultural Tarbut Sefarad, de la que tomé el relevo que me pasó el querido Mario Sabán cuando me confió la responsabilidad de dirigir esta red. Tarbut Sefarad es una red de voluntarios, judíos y no judíos, comprometidos con la recuperación y la difusión de la cultura sefardí en sentido amplio, en la que cada uno de los que forman parte de la red de alguna manera desarrolla sus proyectos y sus iniciativas un poco según su interés y según sus posibilidades. Y en realidad yo, aunque ahora tenga la responsabilidad de un poco dirigir la red, yo llegué a Tarbut hace muchos años para poner en marcha un proyecto personal, que todos pensamos que nuestros proyectos son muy personales, pero escuchando hoy al resto de mis compañeras, me doy cuenta que hay algunos denominadores comunes que creo que todas hemos pasado por ahí, ¿no? Mi historia empezó hace más o menos 11 o 12 años. Entré en una pequeña lucha, ¿no? Mai decía que hay que ser mujeres fuertes que luchan. Pues bueno, mi lucha se inició y me cambió la vida completamente. Dibujó de nuevo todas las esferas de mi vida. Cuando me enamoré, es una historia de amor, me enamoré de una sinagoga. Me enamoré de una sinagoga y a partir de ahí me enamoré del judaísmo. Yo soy de un pequeño pueblo llamado Híjar, en la provincia de Teruel, en el Aragón, como digo yo, profundo, en el que hay una pequeña iglesia, supuestamente iglesia del siglo XVI, que en ese momento estaba en muy mal estado de conservación, estaba a punto de derrumbarse, pero teníamos algunas personas una intuición, por decirlo de algún modo, y algunos sueños también, de que se trataba en realidad de la sinagoga medieval. Esa intuición me llevó a emprender un camino con bastantes obstáculos, tengo que decir, pero también con algunos apoyos, para intentar salvarla. Primero, intentar determinar si realmente era la sinagoga o no, y después buscar apoyos y buscar financiación para salvarla del olvido. Digo que esto cambió mi vida porque yo dejé mis temas de investigación, todo lo que había trabajado desde la tesis doctoral, dejé incluso uno de los trabajos que tenía, porque siempre tengo unos cuantos, y volví a reinventarme, a cambiar mis intereses intelectuales, cambiar toda la dirección de mi carrera académica y enfocarla en la historia y la memoria de los judíos de Aragón. Esto me llevó también a estudiar la imprenta hebrea de Híjar y acabé en el Jewish Theological Seminary of America en Columbia University, en la Biblioteca Nacional de Israel, dando charlas por todo el mundo, buscando una imprenta y una sinagoga. Hoy esa sinagoga se ha demostrado que lo es y que además tiene unos restos patrimoniales únicos en España, unas pinturas murales que no tienen otras sinagogas
de momento que sepamos, en este país. Está ya consolidada, parcialmente restaurada y se va a hacer todo un proyecto de recuperación integral para convertirla en algo nuevo, ¿no? Y un poco ahora el reto que tengo delante es darle un nuevo uso a ese espacio. Y también se está preparando una película documental sobre el impresor judío de Ijar en la que participo. ¿Por qué digo esto? Pues porque de algún modo el punto o el rol en el que creo que estoy ahora es especializarme, sí, cada vez más en estos temas de gestión de patrimonio, pero darle una sensibilidad a los proyectos que se hacen a partir de ahora, que me atrevería a decir que es una sensibilidad judía y una sensibilidad femenina. No necesariamente, pero sí que hay un punto que creo que algunos de los proyectos que se hacen a veces en lugares como España, ¿no? Donde hay un cierto vacío o una cierta desconexión todavía, lamentablemente, con el legado judío español, es fácil, ¿no?, que algunos de estos proyectos caigan en estereotipos. Por eso es muy, muy importante también el trabajo que quieren hacer desde la Fundación Hispano-Judía con ese museo en Madrid, ¿no? Entonces, lo que me gustaría ver en mi futuro es que pueda aportar impulso a proyectos de recuperación patrimonial. Ya lo estoy haciendo, estoy en varios con instituciones en Europa, como la Foundation for Jewish Heritage o la Asociación para la Preservación del Patrimonio Judío. También estoy trabajando con unos cuantos colegas, soy la única mujer, tengo que decir, en ese proyecto, pero estoy trabajando en unas rutas transmediterráneas sobre patrimonio judío de los judíos sefardíes del Mediterráneo. Y claro, poco a poco me estoy embarcando, ¿no?, cada vez más en esta recuperación de lo material, ¿no? Las compañeras hablabais de recuperación cultural generalmente, ¿no?, o histórica, genética, musical, litúrgica. Bueno, pues a lo mejor yo aporto aquí la pata de la recuperación material, arqueológica, y de dar una nueva forma a los discursos y a las narrativas que se hagan acerca de nuestro legado. Son importantes. La forma como explicamos nuestra tradición, la forma como explicamos la historia de los judíos sefardíes es importante. No es simplemente contarla. A veces estas narrativas tienen un trasfondo ideológico detrás, unos intereses políticos, económicos, culturales, simplemente culturales, que están impregnándolos, ¿no? Y creo que es importante que esa narrativa, esa forma de encarar profesionalmente lo que se enseña, lo que se explica, lo que nutre los proyectos educativos de los museos, por ejemplo, ¿no? El tipo de actividades que se hacen a menudo están alejadísimas de la sensibilidad judía. Yo he visto cosas como recrear ceremonias de una forma, bueno, que quizá falta ese sentido judío que en lugares como España a veces, pues, por la falta de comunidades implicadas en los proyectos, puede llevar a una virtualización o a una idealización de lo que es nuestra tradición, ¿no? Algunas de nosotras nos ha costado mucho abrazarla de nuevo, entonces, bueno, pienso que es el momento de hacerlo. ¿Cómo? Pues intento que el judaísmo deje de presentarse en estos proyectos como una cosa del pasado que acabó en 1492. Hay que rescatar la memoria de los que se quedaron, la memoria de esos criptojudíos de los que hemos hablado varias de nosotras y que al final es gracias a eso que algunas de nosotros estamos aquí. Pienso que también hay que hablar de los judíos que vinieron después, ¿no? Que son los grandes ausentes en los proyectos de recuperación patrimonial en este país. De los judíos no sefardíes, pero que, por ejemplo, salvaron sus vidas cruzando el Pirineo
cuando escapaban de la Shoah. Falta más investigación, falta más visibilización de estas cosas. Y cuando las contamos, pues quizá no hay que contarlas solo desde la nostalgia romántica de algo que se fue, sino trayéndolas de manera que tengan sentido para el presente, que tengan sentido para la gente que vive y conoce e interactúa con este legado nuestro hoy, ¿no? Cómo se le puede dar un nuevo uso o un nuevo enfoque a todo este rico legado para hacerlo, para que tenga sentido para la gente de hoy. Y yo creo que la forma de hacerlo es basándose más en los valores del judaísmo, ¿no? que son al final el hilo que nos ha conducido durante milenios. Que esos valores al final son valores judíos, pero son valores universales. O sea que a mí me gustaría en el futuro verme apoyando que esos valores estén alimentando lo que se hace para recuperar el patrimonio judío español y que se haga también desde la memoria de las personas. Hay que rescatar a las personas y también a las mujeres, porque son las grandes ausentes de la historia cuando contamos la historia de los judíos de Sefarad, ¿no? Conocemos a todos los jajamim, pero ¿dónde están esas mujeres? Pues las habrá. Y si son anónimas, contemos lo que ellas aportaron a nuestra tradición, porque es la que hemos heredado. Eso es lo que me gustaría. Muchas gracias, Lucía. Qué maravilla, qué inspirador todo tu trabajo y tu trayecto. Estamos también a la espera de tu film, de ese documental donde vas a aparecer, de verdad. Ahora estamos buscando fondos, pero tenemos las ideas, pero ya se sabe que como somos luchadoras y fuertes y todas estas cosas que hemos dicho que somos, lo vamos a seguir intentando. Se va a conseguir. Ok, mis mejores deseos. Agradecemos a toda la audiencia, a todas las audiencias de Enlace Judío en cualquier lugar del mundo, en todos los rincones, a la audiencia de Centro Cultural Sefarad en YouTube y bueno, nos esperaremos de nuevo, nos veremos de nuevo en otra oportunidad. Feliz Día de la Mujer y feliz Día de la Mujer hispano-judía contemporánea. Chao, chao. Así es. Bye. Gracias y felicidades a todas. Bye a Bellas todas, mujeres. gracias.